Este programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Aso Amigos Televisión, su canal. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que sintonizan en estos momentos a nuestro canal Aso Amigos TV. Es un placer para mí comenzar un nuevo programa llamado Trazando Sonrisas. Mi nombre es Ingrid Martínez, soy psicopedagoga y especialista en atención psicoeducativa del autismo, egresada de la Universidad Monte Ávila en Caracas, en Venezuela. Y pues bien, yo soy la que va a estar con ustedes conduciendo este programa maravilloso que podrá traerles muchísimas herramientas a ustedes, como padres, como docentes, como especialistas, en diferentes ámbitos y temas que se van a tocar aquí en este programa Trazando Sonrisas. Queremos recordarles nuestras redes sociales que por allí nos pueden contactar, que es nuestro canal Aso Amigos TV en Facebook, y en Instagram tenemos Trazando Sonrisas TV. En este capítulo vamos a conversar un poco sobre lo que significa el autismo, y para ello vamos a ver un video en estos momentos de un papá español quien tiene una niña llamada María. Ella fue diagnosticada con el trastorno del espectro autista y pues él como diseñador gráfico hizo un video para que los padres primero no se sintieran solos y segundo vieran un poco cómo un papá con un hijo diagnosticado con la condición pues ve el mundo. Entonces vamos a ver en estos momentos este video y así en el próximo bloque vamos a conversar un poquito más de lo que se trata el tema. A María no la trajo la cigüeña. María vino de un planeta lejano, como Superman. Tardó 9 largos meses en llegar a casa y cuando por fin lo hizo, se quedó dormida. María fue enseguida la alegría de la casa, pero al poco tiempo nos dimos cuenta de que algo le pasaba. No parecía darse cuenta de lo que la rodeaba, no parecía oírnos. No respondía a nuestros abrazos. Era como si viviera en un mundo propio, sin conexión con el nuestro. En vez de jugar con sus muñecos, los alineaba como en un desfile. Igual que los médicos que la fueron visitando, cada uno con su opinión, cada uno con un diagnóstico diferente. Nosotros también hicimos un largo viaje en busca de respuestas que llegaron al cabo de mucho tiempo. En ese viaje tuvimos de compañeros a los otros padres, con los que compartimos tristezas, alegrías y experiencias. María vive ahora en Canarias, tiene 15 años y es un solete. Nuestro mundo sigue siendo muy complicado para ella, así que necesita ordenarlo para vivir en él. En su cabeza todo está clasificado, bien ordenadito, un cajón para cada cosa. Le angustian las situaciones inesperadas y para ayudarla en esos momentos utilizamos los pictogramas que le ayudan a establecer las rutinas. Por ejemplo, un día cualquiera, 8:15 levantarse, 8:30 vestirse, 8:45 desayunar, a las 9 ir al cole, 14 horas volver a casa, 17 al parque, 18:30 una merendola, 19:30 jugar con sus papelitos, 20 ducharse, 20:30 cenar, 21 lavarse los dientes y a la cama hasta el día siguiente.
Además, María tiene dificultades para hacer las cosas más sencillas, como atarse unos zapatos o subirse una cremallera, bañarse sola, llamar por teléfono o simplemente abrir una lata de anchoas, poner la tele o utilizar el chaleco de emergencia. Bueno, eso ni siquiera yo sé. Pero también tiene superpoderes, como Superman. Superconcentración para comer. Supercarisma para hipnotizar a la gente con una sonrisa. Supervisión para cortar papelitos. Y sobre todo, supermemoria. En su cabeza hay sitio para los nombres de la gente que ha conocido alguna vez. Esos nombres van siempre con ella y son su mapa del mundo. Son las listas que repite una y otra vez y hacen que el mundo sea un sitio seguro. En la vida real pasan demasiadas cosas en un instante. La gente habla todo el rato, se mueve muy deprisa. Sus caras expresan emociones que a María le cuesta comprender y ella lo recibe todo a la vez de una manera confusa y agresiva. La única forma de defenderse es refugiándose en su universo. Un sitio donde solo ella puede entrar y salir. Bueno, también sus amigos imaginarios, esos con los que se ríe a carcajadas cuando nadie la ve. En ese sitio especial, María encuentra protección en sus juegos repetitivos, con la arena o con los papelitos. O simplemente viendo caer el agua. Gracias a esos momentos, María calma la angustia que le provocan unas reglas que no entiende. Cuando estamos con María, procuramos no pensar mucho en el futuro, solo en el día a día. Queremos verla feliz, que aprenda poco a poco a ser independiente y que se siga acordando del nombre de todas las personas. Cuando María está con nosotros, hace del mundo un sitio mejor. ¿Qué les pareció el video? Fíjense, en este caso vemos unos padres que ven el mundo totalmente distinto. A veces sucede que hay padres que creen que cuando reciben un diagnóstico como este, se les viene el mundo abajo, no saben qué hacer, no saben a quién acudir, a qué especialista ir. Allí en el video podemos observar unos padres que describen el mundo de su hija, en este caso María, cuando se enteran del diagnóstico. Al principio no les cayó tan bien, pensaron que el mundo se les iba a caer, no sabían qué hacer, y eso sucede también en la actualidad. Cuando un padre recibe un diagnóstico como estos, no saben a quién acudir. En este programa vamos a poder aclararles esas dudas, esas sugerencias en cuanto a qué hacer cuando hay un diagnóstico con el trastorno del espectro autista, y cómo deberían abordar ustedes en casa, también en las escuelas, y como especialistas a un niño con esta condición de vida. Primeramente, tenemos que empezar a conocer qué es el autismo, de qué se trata el autismo, de dónde viene el autismo. Sé que para muchos de ustedes no es fácil cuando se presenta un diagnóstico como este u otro, cualquier trastorno que se ha diagnosticado a su hijo. En ese caso, existen muchos especialistas que van a poder ayudarlos a ustedes. Preguntas como las que ustedes siempre se hacen. Mi hijo fue diagnosticado con autismo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cómo manejo esta situación? Él va a poder tener hijos, él se va a poder casar, él va a poder estudiar, él va a poder tener amigos. Que realmente el autismo es una condición de vida. No es una enfermedad, no es algo que se va a contagiar. Entonces, ¿por qué? Porque el autismo, a diferencia de otros síndromes, lo que sucede es que no tiene un fenotipo. No es como el síndrome de Down,
que realmente presentan unas características atípicas físicas en donde cualquier persona pudiera detectar inmediatamente que el niño presenta el síndrome de Down. Pero en el caso cuando es trastorno del espectro autista, es una condición totalmente invisible. No hay un patrón físico que permita y que diga que, bueno, que este niño presenta la condición. Entonces, más adelante vamos en el otro bloque, vamos a poder conversar un poco con respecto a qué es el autismo para que puedan entender realmente de dónde viene, cuáles son sus características, usted, papá y mamá. Hola, soy Juan Diego Alvira, periodista, presentador de Noticias Caracol. La impunidad en los delitos sexuales es la mayor injusticia contra nuestras mujeres. Por los derechos de ellas, reaccionemos ya. Afíliese ya al 626-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por a sus amigos. Afíliese y obtenga muy buenos beneficios, más de 60 canales, un excelente servicio y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio. Llame ya 626-3696 o visítenos calle 146A, número 54A02. This is a 15-year-old girl being gang raped. This teacher is beating a boy for talking back in class, while the rest of the class watches. And here a toddler is being hit by his mother for breaking a glass. This child sleeps in the streets because her family threw her out. Here, online bullying pushes a teenager over the edge. Just because you can't see violence against children doesn't mean it isn't there. Make the invisible visible. Help us make violence against children disappear. Volvemos otra vez en nuestro programa de Trazando Sonrisas con el tema del trastorno del espectro autista. Quedamos en el segmento pasado el significado de lo que es el autismo, conocido con su abreviatura como TEA, trastorno del espectro autista. Esto se le dice desde el 2012 con el manual de psiquiatría, que es el que trabaja toda la parte de los trastornos, pues complementaron este nombre como trastorno del espectro autista. Es multifactorial. Hasta ahora no se sabe realmente de dónde es su causa. Sin embargo, sabemos los especialistas y por las investigaciones que se han realizado, sabemos que hay factores de riesgo. Se habla de la parte genética, de la parte ambiental, de la parte inmunológica. Entonces, realmente cuando su hijo ha sido diagnosticado con el trastorno, no deben buscar culpables, porque muchos de los papás buscan culpables en cuanto a lo que está sucediendo. Y realmente no debería ser así. Más bien debería haber un apoyo a nivel familiar con respecto a este diagnóstico. Los especialistas que reciben a este niño para hacerle una evaluación previa y de esa manera poder ver los criterios que el niño está presentando, pues tienen que tener un poco de tacto a la hora de dar el diagnóstico, porque un diagnóstico de autismo no se da en 20 minutos de consulta, en 35 minutos de consulta. El niño tiene que ser evaluado, el niño tiene que presentar unas características atípicas que son que van dentro del trastorno para poder tener un diagnóstico previo. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y cómo se manifiesta el autismo? Entonces, el autismo se manifiesta a partir de los 18 a los 30 meses de edad.
inclusive en etapas mucho más tempranas, que son entre los 3-6 meses, que se pueden estar observando algunas conductas atípicas, no sin antes, por supuesto, darle un diagnóstico real de lo que el niño está presentando autismo. Pero nosotros ya desde temprana edad podemos ir observando algunas características. Por ejemplo, cuando la mamá está amamantando al bebé, ella debería colocarse a su bebé y tener un contacto fijo, visual con su hijo. ¿Qué sucede? Que cuando este bebé desvía la mirada y no ve a su mamá, ¿okay? Nosotros tenemos que tratar de estimular esa área de mamá e hijo, porque ese es el vínculo en ese momento que existe de poder tener esa mirada, ¿no? Esa mirada fija. También sucede que el área del balbuceo o la etapa del balbuceo tarda un poco más en desarrollarse. Pasa también niños que se irritan muchísimo, que lloran sin que tengan razón de ser, cuando ya van creciendo, a medida que van creciendo. Por eso es que a los 18 meses se empiezan a ver un poco más las características se empiezan a ver un poco más claras, porque cuando sacamos al niño a un centro comercial, vemos que el niño grita, se tapa los oídos, comienza a taparse los oídos, empieza a presentar hipersensibilidad sónica, grita, no presenta un lenguaje verbal. Entonces empezamos a ver algunas características que para muchos padres es justificable, que empiezan a decir, no, pero es que en mi casa mi amigo o mi primo hablan así o tardaron en hablar. Entonces quiero que tengan presente que cuando un niño a los 2 años no presenta un lenguaje fluido o no hay un lenguaje verbal, deben acudir a algún especialista para que estos los evalúen. No necesariamente tiene que tener autismo, pero puede haber allí un problema en el lenguaje que los está afectando en ese caso. Así que mamá y papá, no se preocupen, realmente entiendo por lo que puedan estar pasando en su familia con respecto al diagnóstico que le puedan dar de su hijo, pero vuelvo y les repito, no están solos, busquen a los especialistas indicados. ¿Quién diagnostica el autismo? Se preguntarán muchos de ustedes. Y si yo observo alguna conducta de mi hijo con estas características, ¿a dónde debo acudir? Bien, aquí en Colombia ustedes cuentan con unos maravillosos equipos. Recuerden que yo dije que el autismo es multifactorial, y si es multifactorial se necesita un equipo grande, multidisciplinario, que atienda a cada caso, porque algo sí podemos decir es que el autismo y los niños con autismo no son iguales. Nosotros podemos poner varios niños en fila con el mismo diagnóstico, un autismo leve, pero eso no quiere decir que este tenga relación con el otro. Todos son totalmente distintos, tienen alteraciones totalmente distintas. Para ellos vamos a hablar un poquito de lo que son las características del trastorno del espectro autista. El primero es una inflexibilidad mental y de comportamiento. El segundo, las relaciones sociales. Y el tercero, el lenguaje y la comunicación. Esta triada que presenta el autismo es lo que nos hace a nosotros como especialistas poder diagnosticar, porque cada uno de ellos representa una característica atípica, una manifestación en el niño. Si los niños no presentan esta triada, entonces realmente no tiene autismo. Por eso es que vemos padres que llegan a la consulta y muy angustiados dicen que mi hijo tiene autismo, la docente me dijo que no se aísla y no me mira o no responde a los llamados por su nombre.
Entonces esto es muy delicado poderlo diagnosticar. Por eso es que ustedes tienen que acudir a los especialistas necesarios para poder abordar dicha condición. En ese caso, en la inflexibilidad mental y de comportamiento es cuando los niños presentan apego a cosas, a personas y a situaciones. Se frustran demasiado rápido, con mucha facilidad. En la parte de comunicación y de lenguaje, a ellos les cuesta mucho expresar sus emociones. El autismo, las personas con autismo no codifican lo que una persona típica realmente puede relacionar. En el área de comunicación y del lenguaje, a los niños se les dificulta muchísimo expresar sus emociones, dolores físicos, ideas. Realmente el código que ellos presentan se les dificulta muchísimo porque no saben cómo manejar situaciones que se le puedan estar presentando en el día a día. En este caso observamos niños que presentan autismo, pero con un lenguaje no verbal, no hay un lenguaje fluido. Muchos de los niños con autismo presentan lenguaje verbal o lenguaje no verbal. Los que presentan un lenguaje verbal tienen un tono de voz cantáurico, que les decimos nosotros, un tono de voz como mexicano. Ejemplo: hola mami, ¿cómo estás? Yo quiero ir al parque. Entonces, ¿cuándo sabemos nosotros que es una imitación de comiquitas y cuándo no? La alteración en el lenguaje, en el autismo, se presenta cuando es frecuente ese tipo de tono de voz, un tono de voz particular o robotizado en este caso. Entonces, cuando el niño les dice, mami, voy al parque, y de repente en un rato les dice, mamá, voy a buscar a mi primo, allí ustedes ven que hay una diferencia en el tono de voz y podemos observar que realmente no se está presentando una alteración del lenguaje. Pero cuando observamos a un niño con lenguaje verbal que te está hablando y todo es un tono de voz particular, cantado, mexicanito, le decimos nosotros, porque es un tono de voz muy singular. Entonces, realmente, si es frecuente, entonces podemos estar detectando allí una alteración en el lenguaje que se pueda estar presentando algo allí. Quizás no es autismo, pero por eso es que tenemos que acudir a los especialistas. Que Willy molesta mucho y siempre me castiga a mí. Y el día que yo estoy feliz, me lo arruina. El día que estoy felicísimo, ni lo puedo hacer cuando lo hago porque me lo arruina. ¿Y por qué él te lo arruina? Porque él molesta mucho y me castiga a mí. Seguimos con la otra triada del autismo y elementos que afectan la condición, son las relaciones sociales. En el autismo, la debilidad de ellos es esa, es el área social. Por eso es que observamos muchas veces niños con la condición que se aíslan, les cuesta mucho codificar a la otra persona que le habla, son muy literales a la hora de conversar. Cuando nosotros le decimos algo con doble sentido, ellos muchas veces no lo pueden captar. En este caso, a ellos se les dificulta entender los códigos sociales. No saben cómo conversar. No es que ellos no quieran hacer amigos, no, eso no es verdad, sino que no saben cómo ingresar a ese círculo de amistad. Entonces, por eso es que existen varios grupos que se encargan del área social en los niños con autismo, un poco para poderlos ayudar a que ellos se relacionen con las personas, porque esa es una debilidad real que ellos tienen y pues que hay que trabajar muchísimo. Entonces, ahora vamos a hablar de los criterios muy característicos del autismo, que ustedes muy bien en casa pudieran tener estos sistemas de alarma y de esta manera poder acudir a los especialistas que correspondan.
Hola, soy Juan Diego Alvira, periodista, presentador de Noticias Caracol. La impunidad en los delitos sexuales es la mayor injusticia contra nuestras mujeres. Por los derechos de ellas, reaccionemos ya. Afíliese ya al 626-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por Azuamigos. Afíliese y obtenga muy buenos beneficios, más de 60 canales, un excelente servicio y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio. Llame ya 626-3696 o visítenos calle 146A, número 54A02. Y seguimos ahora con los criterios que habíamos conversado en un principio. Estas son unas señales de alerta que se le van a estar dando a ustedes en casa y en las instituciones para aquellas maestras que nos estén observando en estos momentos. Pues comenzamos con la primera, dificultad para relacionarse con los demás. Esto se presenta muchísimo en las fiestas, en los parques, cuando están reunidas las familias, donde el niño se aísla prácticamente y no comparte con sus primos, con sus amigos, con sus compañeros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en casa para observar dicha conducta? Tenemos que tratar de que el niño se motive a participar en estas reuniones con sus amigos, en estos círculos, ¿no? Pero si nosotros observamos que el niño no quiere de alguna manera entrar en ese círculo, nosotros tenemos también que respetar el espacio y preguntarle, en este caso, por qué él no quiere jugar. Pero si esta conducta se sigue repitiendo cada vez que ustedes vayan a un parque, estén en el aula de clase y las maestras estén observando esta conducta, estén muy pendientes de estos 16 criterios, que no son todos, pero son apenas estas señales de alerta que ustedes muy bien pueden estar observando en sus aulas de clase y en sus hogares. Entonces, cuando nosotros observamos de que el niño quiere jugar, no es que no quiera jugar, el niño quiere hacerlo, pero realmente se le dificulta poder entablar una conversación, poder jugar con otros niños. Entonces, ¿qué hace este niño? Se aísla, prefiere aislarse, porque tampoco los niños no le permiten el ingreso a este círculo social. Por eso es que hay muchos grupos, como bien lo decía antes, de instituciones y especialistas que se encargan de hacer talleres especiales para niños con autismo en destrezas sociales, para ayudarlos un poco a codificar esa área de relaciones sociales. Bien, comenzamos con el segundo, poco o nulo contacto visual. Cuando a un niño le estamos hablando, a veces pasa que tú le estás conversando al niño y el niño no te está mirando, pero es porque está pendiente de la televisión o porque está pendiente de alguien que pasó o sonó el timbre, ¿ok? Pero en este caso es muy frecuente que el niño, cuando tú le estás hablando, no te está mirando. Entonces tengas tú o que estarle doblando la cara o decirle, veme por favor, necesito que me observes, necesito que me mires. Entonces, cuando eso se transforma ya en algo frecuente, eso es muy probable que pueda ser alguna señal que es lo que esté pasando allí. El tercero es que se resiste al cambio. Hay una resistencia al cambio. En este caso, los niños que los cambian de un salón a otro, que de repente llegó una maestra, llegó el niño al salón y la maestra no asistió a clase, y entonces lo va a recibir la maestra de 6º grado. El niño no va a querer salir del aula de clase y él va a presentar un berrinche atípico, va a llorar o se va a irritar porque realmente le cuesta procesar ese cambio. También nos sucede mucho en las casas, cuando mamá se le ocurre limpiar el cuarto del niño. En ese aspecto, el niño cuando llega a su cuarto, donde él sabe dónde tiene todas las cosas, estos niños que son muy perfeccionistas y muy detallistas con todo, donde lo dejan,
Entonces, cuando llegan a su casa, observan que le han cambiado su cuarto. Entonces, allí él empieza a presentar una conducta bastante irritable, una conducta que realmente él ni siquiera él sabe por qué está así. El otro punto son las conductas estereotipadas. La mayoría de estos niños presentan movimientos repetitivos del cuerpo. Lo podemos ver en aleteos, en aplausos, en brincos, en caminar en puntillas, en hacer muecas, sacar la lengua, cerrar los ojos, en mover las piernas repetidamente, gritar, balbucear, hacer esto, y cuando están jugando. Esas son algunas conductas estereotipadas, pero hay otras que los papás muchas veces pasan desapercibidas, y es cuando observamos que el niño presenta, por ejemplo, una fijación por las rayas. Entonces, todas estas rayitas que están a los alrededores o los bordes de la cerámica en la cocina, empezamos a ver cómo el niño empieza a pasar el dedo en todos estos bordes. También en las mesas colocan los carritos cuando van a jugar, los colocan al filo de la mesa, y empiezan a observar cómo rueda, ¿no? este objeto, pero muchas veces lo hacen repetitivo. O sea, el sentido que le estamos dando aquí a estas señales de alerta es un poco para que ustedes vean lo repetitivo que se hace de cada una de estas conductas. Esto no quiere decir de que el niño hizo esto hoy y ya presenta la conducta. No, es la frecuencia. Si el niño lo hace todo el tiempo, ¿ok? Porque a veces pueden hasta cambiar de las conductas estereotipadas. Hoy pueden hacer el aplauso y mañana pueden hacer el aleteo, pero se está presentando allí una conducta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ver este tipo de señales de alerta. Apílese ya al 626-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por ASUamigos. Afíliese y obtenga muy buenos beneficios, más de 60 canales, un excelente servicio y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio. Llame ya 626-3696 o visítenos calle 146A, número 54A02. Gracias por acompañarnos a disfrutar este programa hermosísimo y donde van a aprender muchísimas cosas. Ustedes como papás, ustedes como mamá, especialistas, docentes. Nos pueden dar sus recomendaciones y sugerencias a nuestras redes sociales, canal ASUamigos TV en Facebook y en Instagram, Trazando Sonrisas TV. Me despido con muchísimo cariño, agradecidas por su sintonía. Soy Ingrid Martínez y los vemos en una próxima entrega por nuestro canal ASUamigos. Chao, chao. Besos.